Ahora sí. Así después Perdón, profe, se me les subo desconectó el internet y se me fue el internet y se me salió la clase. listo. Disculpe. No hay problema. Entren y salgan las veces que necesiten. Yo los voy admitiendo. Entonces, ojo con esto, porque a veces el error está acá. Cuando ustedes pasan esto multiplicando, ¿sí? Ese 2 multiplica a todo lo que hay del otro lado, ¿sí? Muchas veces me ponen así, ¿sí? Ese es como un gran clásico. O ponen Claro. 2x menos 1, ¿sí? Es como que no están afectando a los dos. Entonces, justamente lo que me interesa es que aprendan como a leer la matemática o usar la matemática con el tema de los paréntesis. Yo pongo un paréntesis, ¿sí? Esto ya tiene como otro lenguaje porque este 2 ahora está multiplicando a ambos, ¿sí? Este 2 está multiplicando a la x y este 2 está multiplicando al menos 1, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Me queda x más y de este lado, perdón por la letra esta, pero estoy dibujando con el mouse. Así que estoy haciendo lo más prolijo posible. Y ahí, ¿está? Esto se llama propiedad distributiva y lo van a usar en todos los temas, en todo lo que tengan que hacer durante el año, ¿sí? Vayan familiarizándose con ella. Entonces, ahora sí, podemos proseguir con el ejercicio. Vamos a, por ejemplo, liberar la y. Por ejemplo, voy a poner, ¿sí?, la x en función de la y. Entonces vamos a dejar la y sola de este lado. Y acá vamos a pasar, ¿qué cosa? X. La x para el otro lado, ¿sí? ¿Cómo pasa la x? Porque la x no tiene... Restando, ¿no? ¿Cómo? Restando. Restando. ¿Sí? Recuerden que cuando no tengo nada adelante, se entiende y se asume que es positiva. ¿Está bien? Entonces siempre pasa restando. Bien, después acá nos encontramos con lo que se llaman términos semejantes. Si yo acá divido en términos, tengo tres, ¿sí? Dos términos negativos, que son estos dos, y un término positivo, que es el 2x. ¿Qué son los términos semejantes? Son con los que son de la misma familia, que son los únicos que yo puedo sumar y restar, ¿sí? Recuerden que, porque otro error que a veces hacen es decir, bueno, tengo 2x menos 2 me da una x, o hacen 2 menos 2, o 0x, cosas así. Recuerden que una cosa es, digamos, los términos rojos, y otra cosa son los términos amarillos, que vamos a poner los distintos colores, ¿sí? Son como dos términos de distintas familias. Entonces yo solamente voy a poder operar, sumar y restar, siempre y cuando los términos sean semejantes, o sea, que tengan a la x adentro, o que sean un número solo, o que tengan a la y adentro. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si yo hago la operación de 2x menos una x, ¿cuánto me da? X. X. Me queda una x. ¿Está bien? Ese 1 no hace falta ponerlo, no lo pongan, no pongan una x. Pongan directamente x, que se entiende que hay una sola. ¿Está? Entonces tengo y va a ser igual a 2x menos una x menos 2. ¿Sí? Como tengo dos variables, ya no puedo hacer más nada. Hice todo lo posible. Entonces me quedo con esto. ¿Sí? Esto es lo que les decía que se llama poner una letra en función de la otra. ¿Está? Entonces, borramos todo y ahora lo que tenemos que hacer es, y acá viene otro error que también aparece a veces, que vuelven a copiar la misma ecuación de la que acabamos de partir recién y meten esto, digamos, sustituyen esto en la misma ecuación que usamos recién. Y en realidad, sí o sí hay que sustituirla en la otra, que la otra es parecida, pero no es la misma. Dice x menos y sobre 2, x menos y todo esto sobre 2 igual a Ahí más 1. y más 1. Bien. Entonces, acá tenemos para sustituir dos i's. ¿Sí? Tenemos para sustituir esta y esta. Entonces, ahora lo que yo le voy a hacer es volver a copiar todo esto, pero en vez de poner y, voy a poner, ¿qué cosa? Lo que vale la y, o sea, x menos 2. ¿Sí? Esperen que voy a borrar un toque esto, así me entra bien. Y acá, ojo, porque viene otro error clásico, o sea, este recontra clásico, que ponen esto. Bien, dicen listo, ahí sustituí la i y siguen con el ejercicio. Esto funciona como un elemento único, digamos. Un elemento equivale a otro elemento. Entonces, cuando hacen las sustituciones de elementos, que esto sí se da bastante en la materia, en todos los temas,
Por eso agarro estos sistemas, porque nos sirve para todo, derivadas, integrales, todo, especialmente integrales. Cuando hacen la sustitución, siempre que sustituyan algo, acostúmbrense a poner, por favor, esto. Paréntesis. ¿Sí? Y ahí sí funciona como x menos esta cosa, ¿sí? Esta cosa que traje, acuérdense, de acá. ¿Está? Entonces ahora sí está bien, porque si yo no pongo el paréntesis, ahí ya tengo un error de signo y voy a llegar a un resultado que está mal y nunca me voy a dar cuenta dónde le pifé. Entonces, recuerden, por favor, paréntesis. Esto era igual a... Ahí me lo repite, así no saco dentro. Creo que era x. Y Más 1. Ah, y más 1, perdón. y más 1. Bien, entonces acá como aparece otra i, voy a sustituir ya directamente la otra i. Acá en este caso no hace falta poner paréntesis, porque es como que recién arranca ¿cómo es? El término, entonces no hace falta poner paréntesis. Pero si lo quieren poner, no va a estar tampoco de más. Y más 1, ¿no? Sí. Bien. Ahí está, sustituimos una i y sustituimos la otra i que está por acá. ¿Bien? Bueno, entonces, recuerden, por favor, cuando hay un menos adelante, los paréntesis, porque me va a cambiar todo. Entonces, ahora prosigo con el ejercicio. ¿Y qué tengo que hacer acá con este paréntesis y con este menos adelante? O sea, ¿qué me provoca el menos adelante? Cambiar el símbolo de adentro del paréntesis. Muy bien, cambiar los signos de adentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, esta X es positiva, la que está dentro del paréntesis, y este 2 es negativo. Por lo tanto, este menos me hace que me cambien los dos, que me cambie la X y que me cambie el número, o sea, los signos, hablando de los signos. Entonces, como esta X es positiva, pasa a ser negativa. ¿Sí? Y como este 2 es negativo, pasa a ser positivo. ¿Está? Y del otro lado, yo ya puedo operar. ¿Cuáles voy a operar? Lo que son números enteros, o sea, menos 2 Enteros. más 1. O sea, me va a quedar x menos 1. ¿Sí? Ujú. Y este 2 me pasa algo parecido a lo anterior. Lo paso para el otro lado, siempre y cuando recordar poner paréntesis. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué puedo hacer con estas x que están acá en distintos términos? Cancelarla. Cancelarlas, ¿sí? Imprimir. Porque x menos x me da 0. Por lo tanto, o sea, 0x que desaparecen. Entonces me quedo solamente con el 2 positivo. ¿Está? Muy bien. Acá puedo hacer la distributiva o directamente, algo más sencillo, puedo volver a pasar este 2 para allá. ¿Sí? Como que nunca lo pasé para la derecha. Entonces lo dejo acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí, digamos, me va a dar lo mismo, me evito hacer la distributiva y me queda así. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da? 2 dividido 2. Y ojo que no da 0. Otra cosa que veo mucho es 2 dividido 2, 0. 1. ¿Sí? 1. Siempre que divido un número por sí mismo es 1. Siempre, nada, es como una estupidez, pero recuerden, cuando tiene una división, tienen 2 alfajores para dividirlo a 2 personas, entonces recibe 1 cada uno, por lo tanto, 2 dividido 2 me da 1, no me da 0. Entonces, esta x la dejamos acá, y este menos 1 me lo llevo para allá sumando. ¿Sí? Entonces, resultado final de x es igual a 2. ¿Estamos? Entonces, lo que dijo Juani, en principio estaba bien. La x valía 2. Vamos ahora con la y. O sea, una vez que hicieron esto, que es lo más largo, después el resto es más sencillo. ¿Cómo se calcula la y una vez que conozco la x? Me voy a la igualdad que teníamos hoy. ¿Se acuerdan que y valía x menos 2? ¿Sí? X menos 2, entonces vamos a poner que y, o sea, volvemos a repetir esa igualdad, que y es igual a x menos 2. Pero ahora sí conozco el resultado de x. Por lo tanto, puedo hacer como una sustitución directa de la x por 2. 2 menos 2, entonces la y es igual a 0. ¿Sí? Así que lo que dijo el compañero recién estaba bien. X igual a 2, y es igual a 0.
prueben después, bueno, hasta la verificación y van a ver que les da bien. ¿Estamos? Bueno, Correcto. ¿alguna duda de esto? Esto es como súper algebraico este ejercicio, así que me embole. Eso fue como sustitución y la otra forma de hacerlo era igualdad, ¿no? Igualación, sí. Con igualación lo que hago es poner una en función de la otra, agarro la otra ecuación, repito el mismo procedimiento, o sea, pongo una en función de la otra, igualo lo que me dio, por ejemplo, despejo una X, despejo la otra X de la otra, igualo esas dos igualdades, esas dos equivalencias que me quedaron, ¿sí? Y despejo la letra que me quedó. Después vuelvo para arriba, sustituyo como hice recién y calculo la letra que me falta. Esa es igualación. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, obvio. En el final del ejercicio de recién donde estábamos buscando el valor de X, Sí. antes de hacer el pasaje de términos estábamos en 1 igual a X menos 1. 1 igual a X menos 1, sí. Y vos pasaste el menos 1 sumando para la izquierda del igual. Sí. ¿Está mal si yo hago un cruce, digamos, de términos? Digo, X lo paso a la izquierda del igual y el 1 lo paso restando y me queda Lo mismo. menos. ¿Es lo mismo? Es como que te estás complicando la vida, pero es lo mismo. Pero Porque- me dan con signo invertido. No, porque vos, esta X que tenés de este lado es positiva. Entonces, cuando vos la pasás para la izquierda, te va a quedar 1 menos X. Igual a Claro. menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando este 1 positivo... Ojo, esto también es un error bastante clásico, que cuando Sí. le queda así como que ven este menos y dicen, pásale entonces el 1 sumando. Ojo que este menos le corresponde a la X. Siempre el signo que le corresponde a la letra o los números que están de la izquierda. Entonces Claro, no, yo me confundí porque me quedaba X igual a menos 2. Claro. Y no, es menos X Es igual a menos menos X, 2. porque esta X está Ahora positiva, sí, entonces pasa, entonces esto te queda X cancelado. Sí. menos 2, acá vamos a poner menos 2, entonces te queda menos X igual a menos 2, que lo que se hace básicamente es tac, tac, y queda sumando, ¿sí? Perfecto, Porque genial. este menos X sería como menos 1, menos una X, entonces ese menos 1 pasa dividiendo y ahí te divide el menos 2, te queda positivo, ¿sí? Genial. Sí, clarísimo. Buenísimo, vamos entonces a pasar a función lineal. De la función lineal me interesa lo siguiente, me interesa que analicen todo lo que es la pendiente y la ordenada, esas dos cosas, ¿sí? Que sepan reconocer esas dos cosas. La función lineal, la primera que tenemos, me dice menos 2x menos 1, ¿sí? Y es igual a menos 2x menos 1. Volvemos al pizarrón. Y es igual a menos 2x menos 1. Muy bien. ¿Cuál es la ordenada al origen y qué es la ordenada al origen? ¿Saben? El punto de donde empieza. No. Me toca Es el punto donde Con los ejes. es igual a cero. con el eje Y, Muy bien. punto de intersección. Muy bien. Ahí alguien lo dijo. Es donde corta el eje Y. ¿Sí? Es el punto de intersección entre, obviamente cuando yo grafico una función lineal, el gráfico de una función lineal siempre es una recta. ¿Está bien? Entonces, digamos, la forma general de una función lineal dice así. Algunos por ahí usan la letra A, acá en la M, sí, pero es Y es igual a MX más B, o a X más B. Donde la X y la Y son las variables, o sea, se llaman así, variables de función. Esto se llama variable independiente y esto se llama variable dependiente. Siempre recuerden que la Y es dependiente, o sea, depende de la X. Y la X es independiente, por lo tanto, le puedo asignar el valor que yo quiera porque no depende de nadie, ¿sí? Eso es más que nada para graficar en la cuadrática, que por ahí algunos me preguntaron. Bueno, eso lo vamos ahora a retomar en un toque. Pero tengo dos letras. ¿Cómo? Es como cuando uno hace la tabla de valores, ¿no, profe? Sí, Cuando exactamente. Sí, se cortó lo que estabas diciendo, pero sí, la tabla de valores es justamente el concepto de una función, ¿sí? Yo a la X le puedo poner cualquier valor que quieran
pero la y me va a dar un valor en función a lo que le asigné a la x, ¿sí? Eso es la tabla de valores. Cuando x vale tanto, y vale tanto. Cuando x vale otra cosa, y vale otra cosa, ¿sí? Pero bueno, acá me interesa más que nada los elementos, una función lineal que son estos dos. Menos 2, que corresponde con la m, y menos 1, que corresponde con la b. Como decíamos recién, la ordenada al origen, que sería la b, esta de acá, vamos a ponerle ordenada al origen. Si cuando llega ordenada, me refiero a este valor. Ordenada al origen, ¿sí? Y por otro lado tengo esta m, que ¿cómo se llama? Pendiente. Siguiente. ¿Todos saben lo que es la pendiente de algo? Sí. O sea, es como bastante usada esa palabra fuera, digamos, Inclinación. muy bien. Claro. La La inclinación. inclinación que va a tener la recta. Perfecto. Entonces, cuanto más grande sea el número, ¿sí? La recta va a estar como más inclinada. Siempre la inclinación con respecto a algo, que en este caso es con respecto al eje X, que es el horizontal, el que hace como de piso, ¿sí? Entonces, esto se usa bastante cuando yo, por ejemplo, tengo que hablar sobre la pendiente de un techo o hablo sobre la pendiente de una rampa, ¿sí? Digamos, en el diseño hay como varias pendientes, porque todo lo que es agua tiene que caer por algún lado, ¿sí? Así que si no es pendiente, estamos en un problema. Entonces, la pendiente se usa bastante. Después vamos a ver, en topografía vamos a usar esto de la pendiente, vamos a ver un poquito de escalas y vamos a ver un poquito de porcentajes, de pendientes de porcentajes, que después lo van a retomar en instalaciones, porque cuando vean pluvial, con la caída de los techos, la caída de los caños, o sea, la pendiente de los caños, bueno, y todo eso lo van a retomar después bien con ejemplos en instalaciones. Pero acá vamos a ver cómo se calculan esos porcentajes o esas cuestiones. Bien, entonces la pendiente de la inclinación. ¿Qué pasa si yo tengo de repente un número que acompaña a la x positivo? La pendiente ya es distinta a esta de acá, digamos, la función lineal va a ser distinta. Entonces, vamos a dibujar este primer ejemplo, como a graficar este primer ejemplo en GeoGebra. El otro día alguien me hizo una consulta de cuál tenían que descargar y les pasé como una posibilidad. No sé si alguien lo descargó y lo pudo usar. ¿Me avisan si lo están viendo? Creo que no. Yo hoy lo descargué y hoy me fijé a ver cómo se podían hacer más o menos. Ok. Bueno. Avisen, esperen que vamos a... Ahí no lo van a ver. Ahí está. ¿Ahí lo están viendo? Bueno, vamos a tipear acá donde dice entrada la función esta que queremos graficar. Y es igual... Lo pueden tipear a mano con el teclado o lo pueden ir tipeando, si aprietan esta pequeña calculadorita que está acá abajo a la izquierda, les aparece como una especie de calculadora, ¿sí? Fíjense que acá tienen para poner, digamos, lo voy a hacer con esto. Y es igual a, si tienen que elevar al cuadrado, tienen que elevar a algún otro exponente, una raíz, acá tienen las funciones. En este caso era menos 2x menos 1. ¿Sí? Ahí está dibujado. Entonces, si voy al gráfico, fíjense cómo, todo lo que acabamos de decir recién, cómo el menos 1, o sea, este numerito que está solo, me corresponde con la intersección de la línea con el eje Y, ¿sí? Y fíjense cómo vamos a analizar la pendiente. Esto, ahí está. Entonces, la pendiente dice menos 2x. Menos 2. ¿De dónde sale ese menos 2? La pendiente se marca de la siguiente forma. Primero se marca la ordenada al origen. Esto por si lo hacen a mano alzada, creo que en los videos esto está. O sea, esto como lo explico, vamos a marcar ahí el punto ordenado al origen, ¿sí? Que es menos 1. A partir de ahí, como la pendiente dice menos 2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener en cuenta la pendiente y la voy a considerar como una fracción, ¿sí? Todos saben lo que es una fracción, pero el menos 2 no es una fracción. Pero cualquier número entero, ya sea negativo, positivo, cualquier número entero, si yo lo quiero transformar en una fracción, no tengo más nada que hacer qué cosa. ¿Ven ahí el menos 2 que estoy escribiendo? Ponerle el 1 abajo. Ponerle el 1 abajo, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer si quiero trabajar con fracciones y de repente me aparece un número entero. ¿Está bien? ¿Ahí lo están viendo? Perfecto, entonces tengo el numerador es menos 2. Y el denominador que le agregué recién es
1, o sea, un 1 positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar una unidad para allá, ¿sí? Ahí, fíjense que acá está el 1. Entonces voy a marcar una unidad para la derecha y siempre primero el denominador, o sea, el de abajo, y después el de arriba, después el numerador. Y después voy a marcar 2 unidades para abajo. Entonces, 1 y 2. Y fíjense que llego a este puntito. ¿Sí? Llego al punto B. Entonces, con esos 2 puntos determinados, A y B, ¿sí? Yo agarro la regla, trazo y tengo la función lineal dibujada, ¿sí? Recuerden que una función, o sea, una recta se me define por 2 puntos. Yo teniendo 2 puntos ya la puedo graficar tranquilamente. Muy bien. Entonces, decíamos recién que si la ordenada del origen sería la misma, imaginemos, tengo otra función. Vamos a eliminar. Ahí está. Tengo otra función, ¿sí? Que es parecida, pero con, ahora, la pendiente positiva. ¿Qué quiere decir la pendiente positiva? ¿Qué es lo que me va a cambiar? En vez de ir para abajo, va a aumentar la línea de Bien. la pendiente. En En vez vez de ser en vez de ser la pendiente decreciente, va a ser bien. no me sale. Ascendente. Ascendente, esa es la palabra. O sea, en vez de ser descendente, o sea que la pendiente va como en caída, de izquierda a derecha hacia abajo, ¿sí? Si yo o sea, mantengo la misma pendiente, pero positiva, ¿sí? Fíjense que la recta que me queda es esta, ¿tá? ¿Tiene la misma ordenada al origen? ¿Cruza el eje Y por el mismo lugar? Sí. Y fíjense que lo importante de acá es que son simétricas estas dos. ¿Por qué son simétricas? Porque la pendiente es la misma, pero para el otro lado, ¿sí? Esto es ascendente. Siempre, acuérdense, en matemáticas es todo de izquierda a derecha. Ascendente es porque va subiendo, ¿sí? Descendente es cuando va bajando. Entonces, cuando ustedes tienen que graficar una función lineal, mirando la pendiente y mirando la ordenada al origen, estos dos elementos ya medio que se pueden imaginar y darse una idea de cómo va a ser el dibujo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si yo les escribo? Esperen que vamos a eliminar todo. ¿Qué pasa si yo les escribo ahora esta que les voy a escribir? Yo les digo, bueno, tienen la función para dibujar esta función. Y es igual a 2. Esa es la función. Recuerden que cuando trabajamos con funciones, podemos expresarlo de otra forma. Que ¿cuál es? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? En vez de poner y, puedo poner ¿qué cosa? F de X. Muy bien, f de x. F de X, ¿no? F de x o y es lo mismo. Cualquiera de las dos, la que más le guste, la pueden usar. Entonces, f de x es igual a 2. Yo le digo esa función. ¿Qué clase de función es esa o cómo puede llegar a quedar dibujada? ¿O por qué es así? Partís de 0 porque no tenés ninguna ordenada al origen. ¿No es cierto? No. Marcás una línea recta. Paralela a la X. Espere. Paralela al eje X. Muy bien, ahí está. A la altura del 2 del Y. Muy bien. A la altura del valor 2 voy a tener una línea recta, ¿sí? Que fíjense que vamos a poner acá y igual a 2. Ahí tenemos la otra función, que es una línea recta que pasa por el valor 2. O sea, pasa por este punto C. ¿Está bien? Entonces, ¿sigue siendo una función lineal eso? Sí. 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 Pero ¿qué pasó? ¿Por qué me dio así? O sea, ¿qué tiene que ver esta expresión, digamos, analítica con el gráfico que hice? No tiene pendiente, solamente tiene ordenada el origen. Muy bien, solamente tiene ordenada el origen, o sea, solamente cruza el eje Y en el valor 2. Eso se cumple y es lo mismo que las otras dos que hicimos. Pero no tiene pendiente, entonces al no tener pendiente, ¿qué significa que no tenga pendiente? Y que no esté inclinada para ningún lado, ¿está? Si yo quisiera escribir, digamos, la completa, ¿sí? La función lineal completa que se corresponda con ese mx más b que les dije recién, yo podría poner así. ¿Sí? De acá llego a esto. ¿Por qué? Y porque 0 por cualquier cosa me anula el término. ¿Está bien? Yo tengo ese término que es 0 por x, tuc, lo tacho, y la variable x desapareció. Entonces, cuando le figura eso, ¿sí? Es se llama función continua,
Así que, nada, es una línea recta con... Porque muchas veces yo les doy esto y me dicen, no, pero esta no es una función lineal. Y en realidad sí, nada más que la x se va con el 0. ¿Tá? Porque no está inclinada para ningún lado, ni positiva ni negativa. Es constante, función constante se llama. Entonces, otra cosa que me interesa que vean de función lineal es que cuando no figura la ordenada al origen, por ejemplo, vamos a escribir directamente, yo tengo y es igual a, no sé, 3x. ¿Qué pasa con las funciones que no tienen ordenada al origen? Que sería 3x más 0, pero obviamente el más 0 no lo escribo. Todas esas funciones lineales tienen la particularidad de hacer ¿qué cosa? Que pasan por el origen. Por el origen, ¿sí? Pasan por el 0, 0. ¿Por qué? Porque si la ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y, vale 0, entonces quiere decir que del eje Y pasa por el 0, ¿sí? Que es lo que ven acá en el punto D. ¿Está? Después, bueno, la pendiente irá cambiando y estará inclinada para un lado o para el otro. ¿Entendido todo esto de función lineal? Esto es lo que quiero que, digamos, sepan y entiendan y puedan visualizar e imaginar. ¿Bien? ¿Alguna duda antes de que la borre todo? No, está joya, profe. ¿Todo bien? Bueno, ahora hay que borrar todo. Ahí va. Bueno, pasamos a cuadrática, que es lo que más me dijeron que les había costado por ahí a la mayoría. Repasar la cuadrática. De última, después te la pregunto por el foro. ¿Repasar la cuadrática? Sí, sí. No. Una consulta Sí. del punto 3B. 3 que dice, B. tiene pendiente 4 y pasa por el punto menos 3, 2. Listo. Eso no lo supe interpretar. Bien, una aclaración cuando dice pasa por el punto o pasa por los puntos. Les voy a decir esa aclaración para que sepan que cada vez que yo diga pasa por un punto, me estoy refiriendo a esto. Cuando dice, por ejemplo, yo tengo, vamos a volver a dibujarla de recién, y es igual a menos 2x menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, el punto, esta recta, ¿sí? Pasa por el punto menos 1, 1. Otra aclaración, siempre que el punto se nombra primero la X y después la Y, siempre en ese orden. Entonces, fíjense que pasa por ese punto, porque este punto es como forma parte de la recta. ¿Está bien? Entonces, supongamos que yo cambio la consigna y les digo, tengo una función lineal que tiene pendiente menos 2 y pasa por el punto menos 1, 1. ¿Sí? Ya no les doy la función lineal armada que ustedes tienen que dibujar, sino que les cambio la consigna y les digo eso. O sea, pasa por ese punto que ven acá. Vamos a terminar esta. ¿Sí? Pasa por el punto A y tiene pendiente menos 2. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes en ese caso? ¿Qué es lo que está faltando ahí para completar la función, para que quede completa? La ordenada al origen. Muy bien, la ordenada al origen, porque la pendiente yo sé que vale menos 2, entonces acá pongo menos 2x y después pongo más b, porque no sé cuánto vale la ordenada. Sé cuánto está inclinada, pero no sé por dónde pasa ¿sí? El eje Y. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando les dice pasa por un punto, ese punto lo que tienen que hacer es reemplazarlo en Y en X. Muy bien, el valor de la X meterlo donde dice X y el valor de la Y meterlo donde dice Y. ¿Sí? Entonces, ustedes haciendo eso, sustituyendo, es como estamos haciendo algo parecido a lo... Vamos a dejarlo en rojo. Acá voy a poner 1 y acá voy a poner menos 1. ¿Sí? Recuerden acá, paréntesis también porque es negativo. Entonces, hago la cuenta, porque ¿qué estoy armando acá en realidad? Haciendo esa sustitución. ¿Qué es lo que me quedó? Una ecuación de una incógnita que en vez de decir X dice B. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es despejar esta B. Entonces, acá me va a quedar un 1 de este lado
Esta multiplicación, ¿cuánto es? 2 por menos 2 por menos 1, ¿cuánto da? 2. 2 positivo, ¿sí? Ese 2 positivo lo voy a mandar restando. Y me va a quedar que B es igual a 1 menos 2, o sea que me va a quedar que B, los cambios de lado, esto lo pueden hacer, si no tocan ningún signo, está todo bien. Me va a quedar esto, me va a quedar que B vale menos 1. ¿Bien? Entonces, fíjense, que ahí sí, ya lo que acabo de calcular es la ordenada al origen. ¿Está? Entonces, ahora sí, conozco la pendiente, conozco la ordenada al origen, y si la quieren dibujar, marcan el otro punto, que estaría, si me dice que B vale menos 1, entonces me da hasta menos 1 y marco un punto ahí. ¿Sí? Entonces, si quiero dibujar la recta, ya tengo los 2 puntos, o sea, el que me dio el enunciado y la ordenada al origen. Y vuelvo a dibujar la misma recta, ¿sí? Como hicimos anteriormente. Entonces, siempre que diga pasa por un punto, lo que le está diciendo es a X llamale tanto y a Y llamale tanto. ¿Sí? Es el único momento donde se reemplazan y se sustituyen las variables, cuando saben el punto por donde pasa. ¿Entendido? Sí, gracias. Buenísimo. Clarísimo. Esto aplica a todas las funciones. Lo estamos haciendo en una lineal, para una cuadrática es exactamente lo mismo. Cuando diga pasa por un punto, tienen que hacer eso. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar con la cuadrática. ¿Qué diferencia hay entre una cuadrática y una lineal? Así como a grandes rasgos. Que una tiene parábola y la otra no. Muy bien, que el gráfico de una es una parábola y la otra es una recta. Esa es una. ¿Qué más? El exponente al cuadrado. Muy bien, que el grado máximo dentro de la función es que la x está al cuadrado. En algún momento de la función el exponente máximo es al cuadrado. ¿Sí? Eso me está diciendo que cuando yo dibuje me tiene que dar una parábola, que bueno, todos conocen la forma parábola. Bien, ¿qué más? Nada más, que no tiene, en realidad sí tiene, pero ordenada al origen, es lo mismo, conceptualmente es lo mismo, donde corta el eje Y, ¿sí? Vamos a tomar de ejemplo la B, o sea, la función B, que tiene 3 términos, que el primer término es x cuadrado más 2x más 1. Sí, vamos a tomar de ejemplo esa y analizamos esa para, el resto es lo mismo. Entonces, ahora tenemos que escribir x al cuadrado. Recuerden que acá pueden poner x y aprietan este cosito y ya les hace el cuadrado. X cuadrado más 2x más 1. Muy bien. Enter. Entonces, fíjense, primero y principal, el concepto de ordenar al origen sigue siendo lo mismo. Nada más que acá hay una U y en la otra era una recta, pero fíjense que el punto 1 positivo es donde corta la parábola al eje Y. ¿Está bien? Después tiene otra cosa, o sea, otro punto importante que es este de acá, que ¿cómo se llama? Vértice. Vértice, muy bien. Que el vértice es como un punto que ya, bueno, nos vamos familiarizando para derivadas, que se llama punto mínimo de la parábola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parábola viene como bajando, o sea, viene descendente, y cuando llega a este punto, cambia el rumbo y se va para arriba. ¿Sí? Entonces, este punto P es el vértice y es un punto mínimo. ¿Cómo debería pasar para que ese punto vértice sea máximo? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo tiene que ser la función? El valor de la ordenada al origen puede ser que tiene que ser negativo. La parábola invertida. Claro. Bien, la parábola tiene que ser invertida, o sea, tiene que estar para el otro lado, tiene que abrirse para abajo, ¿sí? Pero en realidad, o sea, sí tiene que ver la ordenada al origen con respecto a la ubicación del vértice, porque obviamente el valor Y del vértice tiene que ser más grande que la ordenada al origen, para que ésta vaya para abajo. Pero ¿qué tiene que ser? Así como algo bien general, que ustedes miran la parábola, miran la función y dicen, sí, esta me tiene que dar una parábola para abajo o esta me tiene que dar una parábola para arriba. El signo. El signo. X cuadrado negativo. Muy bien. El signo siempre es súper importante. O sea, ¿cuál signo? Solamente este. Después, estos pueden tener cualquier signo que quieran. ¿Sí? Estos como que no modifican. Pero el signo del término cuadrático tiene que ser, o
O sea, si es positivo, la parábola va a ser así, o sea, va a ir para arriba, y el vértice hace papel de mínimo, ¿sí? Y en cambio, vamos a modificar esta para que vean cómo la parábola se da vuelta. Si yo acá pongo un menos y pongo enter, ¿sí? La parábola sigue pasando por la misma ordenada del origen, pero ahora el vértice está por acá y se abre para abajo. ¿Está? Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de dibujar una parábola. Bueno, ¿cómo dibujo una parábola? Tienen dos formas. Una que es por ahí un poquito más larga y como más, el que la sabe hacer de esa forma la puede hacer de esa forma, que es calculando el vértice y calculando las raíces, ¿sí? Que me detengo un toque acá por las dudas para recordarles, porque es una fórmula que la vamos a usar bastante. Eso de las raíces. ¿Se acuerdan lo que son las raíces? Los puntos que pasan por el eje X. Los puntos que pasan por el eje. ¿Cómo? Bueno, igual 0, las raíces. La fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Perfecto, muy bien. Cuando hablo de raíces o ceros de la función cuadrática, estoy hablando de la fórmula de la resolvente, ¿sí? Otra que nos tenemos que ir familiarizándonos de a poco. ¿Cuál era la fórmula de la resolvente? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Si no la tienen ahora anotada, no importa, porque después la vamos a volver a repetir varias veces. Sobre 2 por a, ¿sí? Esta es la resolvente. ¿Qué es lo que me va a dar el resultado cuando yo reemplace cada una de estas letras? ¿Qué es lo que me va a dar? A, de pequeño detalle. ¿Qué es A, B y C? Estas tres letras que aparecen en la fórmula. Los términos de la función. Muy bien. Son los coeficientes de cada uno de los términos. En este caso, la A vale ¿cuánto? Si dice x al cuadrado sola, la A vale 1, ¿sí? No vale 0. Ojo que también eso es otro. Después, la B ¿cuánto vale? 2 positivo. Y la C ¿cuánto vale? 1 positivo, ¿sí? De ahí salen la A, la B y la C. La sustituyo, hago la cuentita y chao. A veces esta cuenta tiene como varias posibilidades. Que esta cuenta me dé dos resultados, que es lo que suele pasar por lo general, ¿sí? Que esta cuenta me dé un solo resultado o que esta cuenta no me dé ningún resultado. Esas son como las tres opciones que tienen. No es que siempre da dos resultados. Porque uno tiene como la fantasía esa de que sí, siempre tiene que dar dos resultados la cuadrática. Y en realidad, no siempre. A veces esta cuenta me da un resultado. Por ejemplo, el caso este que estamos viendo ahora, me da un resultado. Si yo hago la cuadrática, me va a dar un resultado. ¿Por qué me va a dar un resultado? Porque fíjense que el cruce, digamos, el corte con el eje X, es un solo punto. Porque justo toca como la puntita y vuelve a subir, ¿sí? No es que la parábola cruza al eje X, la toca ahí, ¿sí? En menos 1, 0. Entonces, cuando yo haga el cálculo ese de la resolvente, que en realidad lo que me da la resolvente, como les decía, es la intersección con el eje X, la intersección es una sola, o sea, única, ¿tá? Entonces, que me dé un solo resultado es correcto. ¿Qué debería pasar para que esta me dé dos resultados? Que toque en dos puntos al eje X. Tendría que pasar el eje X. Esta, por ejemplo, si yo dibujo otra función, que es la que le cambié el signo que hicimos recién, fíjense que acá sí voy a tener dos resultados cuando haga esa resolvente. Y esos dos resultados van a ser unos números con coma medios raros. Menos 0,40 y pico, y el otro resultado debería ser 2,40 y pico, ¿sí? Entonces, estos dos puntos son las raíces. Cuando yo diga raíces o ceros, son estas dos cosas, ¿tá? ¿Y qué función no me va a dar ninguna raíz? ¿Cómo está ubicada la parábola para que esas cuentas no me den ningún resultado? Ni uno ni dos. Cuando no tocaría el eje X. Muy bien. Si yo tengo el vértice acá, supongamos. ¿No? Sí. Me estoy equivocando. Ahí. Esta va para arriba. ¿Está bien? Si pasa esta situación, cuando yo haga esa resolvente, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que la raíz cuadrada esa que tienen que resolver les va a quedar negativa, ¿sí?
Por lo tanto, se van a verlo con la calculadora tipeando y van a decir, no, acá hay algún error porque esto no puede ser. Bueno, raíz cuadrada negativo no existe, le da error. Por lo tanto, está bien que les dé error, siempre y cuando el dibujo sea así. ¿Está? ¿Por qué? Porque no tengo ningún valor que corte al eje X de esa parábola. Bueno. Con respecto a la tablita de dibujo, para que ustedes dibujen, ¿sí? Les decía, pueden hacer la resolvente y calcular las raíces. Entonces ustedes dicen, bueno, supongamos, vuelvo para atrás a la positiva. Hago la resolvente, ¿sí? Y me da, ¿qué cosa? Que X vale menos 1. Entonces, listo, ahí yo sé que hay una sola raíz, por lo tanto, ahí está el vértice. Y después yo sé que la ordenada del origen vale 1 positivo, entonces yo sé que por esos 2 puntos pasa la parábola. Entonces, esta rama está todo bien, la puedo dibujar tranquilamente. ¿Sí? Porque paso por esos 2 y ahí más o menos, ojo, la dibujo. ¿Sí? ¿Y cómo dibujo la otra rama? Y teniendo en cuenta que si yo sé que cuando les da una raíz, cuando eso de la resolvente les da uno solo, quiere decir que ese es el vértice, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, ustedes espejan la rama para el otro lado, y si saben que acá tienen 2 unidades, para el otro lado tienen que tener 2 unidades. Entonces, más o menos, ponen otro punto acá y la van marcando. ¿Sí? Entonces, conozco el vértice, conozco la ordenada al origen, la puedo dibujar. ¿Sí? Si alguien sabe calcular el vértice por fórmula y quiere hacerlo así, lo puede hacer, no hay problema. Pero nosotros lo vamos a hacer con la tablita de valores, que creo que es lo que se les complicó. No sé, en base a lo que me dijeron. Profe, yo lo hacía por fórmula, pero la fórmula no me lo acuerdo. Entonces hacerlo con la tabla de valores. Porque no la vemos, y si no, después preguntame la fórmula por privado, yo te escribo. Así no confundo al resto, porque si no, vamos a hacer un lío de... Dale, perfecto, muchas gracias, profe. 2x más 1. Bueno, la tabla de valores funciona de esta forma. Como les decía recién, concepto de función, variable independiente, variable dependiente, el valor de y depende del valor que yo le asigne a la x, y a la x le puedo asignar el valor que yo quiera. Los más comunes suelen ser, como para empezar a dibujar, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Con esos 5 más o menos tenemos para dibujar. Cuanto más valores te ponga la tablita, más, digamos, mejor va a estar el dibujo, ¿sí? Pero siempre esto es como aproximado, este dibujo. Bien, ¿qué pasa con el menos 2? ¿Qué quiere decir poner un menos 2 en la x? Que esta cuenta, cuando yo tenga que hacer esta cuenta, me va a quedar... ¿qué cosa? Menos 2 al cuadrado. Y ahora hago un pequeño paréntesis ahí. Más... Uy, esperen que acá no va la x. Acá ya va menos 2. No, va menos 2. Entonces, donde diga x, mando menos 2. ¿Sí? Ahí está. Sustituyo este valor en la fórmula esta, por eso la puse acá arriba, porque es la fórmula que uso siempre en cada uno de esos renglones. ¿Sí? Entonces, importante que cuando ustedes sustituyan números negativos, pongan los paréntesis. Porque no es lo mismo, en la calculadora tampoco es lo mismo. Si yo escribo menos 2 y lo elevo al cuadrado en una calculadora, el resultado es menos 4. Menos 4. La calculadora me está leyendo un signo negativo y el número 2 elevado al cuadrado. O sea, ¿cuál es el resultado? El signo negativo y el 4. Ahora, si yo pongo paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado, eso está bien, porque la calculadora me va a considerar que estoy elevando al cuadrado, ¿qué cosa? Estoy potenciando el signo y estoy potenciando el número, ¿sí? Entonces, si se comen los paréntesis, le va a dar todo mal los signos y obviamente le va a dar mal el dibujo. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 2 con paréntesis al cuadrado. 4. 4 positivo, ¿sí? Porque menos por menos es más. ¿Está? Entonces, tengo, este término da 4 positivo. Más por menos, esto me da menos 2 por 2. Menos 4. Acá voy. 4 menos 4 más 1. O sea, 4 menos 4, 0. Más 1, 1. Entonces, toda esta cuenta me da como resultado 1. ¿Y qué quiere decir que me da como resultado 1? Que acá ya tengo el primer par ordenado,
que estoy buscando. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando la X vale 2, la Y vale 1. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso de cuando la X vale 2, la Y vale 1? Quiere decir que cuando yo busque el punto menos 2, 1, que está ahí, ¿sí? Porque esto en realidad lo que yo estoy haciendo es como averiguando puntitos, que después los voy a unir y tengo el dibujo final, ¿sí? Cuando la X vale menos 2, fíjense que ahí está la X menos 2, subo 1 en la Y. Entonces yo sé que por ahí va a pasar mi parábola, ¿sí? Repito el mismo procedimiento, yo no los voy a escribir porque tardo mucho y si no va a ser muy largo, pero si yo menos 1 al cuadrado, o sea, paso al renglón de abajo, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1, ¿qué pasa? Menos 1 al cuadrado da 1, más por menos, menos, 2 por 1, 2, y 2. Por lo tanto, cuando la X vale menos 1, la Y, ¿cuánto vale? Eso es 1 más 2 por menos 2. Este me da 1 positivo, pues yo reemplazo el menos 1. Esto me da 1 positivo. 0. 0. 0. ¿Sí? Me da 0, pero me queda 1 menos 2 más 1. 1 y 1, 2, menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué calculé? ¿O qué hallé? Un segundo punto, ¿sí? Por donde pasa esta parábola. Cuando la X vale menos 1, la Y vale 0. Vengo al gráfico, ubico ese punto, entonces busco el menos 1 en la X con el 0 en la Y, y sé que por ahí va a pasar la parábola también. ¿Sí? Ahora, con el 0 es más rápida la cuenta. 0 al cuadrado, 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. ¿Está? Entonces, cuando la X vale 0, la Y vale 1. Ubico ese punto, sería ahí, ¿sí? 0 en X y levanto 1 en la Y. Y con esos 3 puntos ya puedo dibujar tranquilamente, ¿sí? Yo sé que esta va para allá y esta va para allá, ¿sí? Obviamente más prolijo y ¿está? Entonces, ahí tengo dibujada la parábola. Ya les digo, si quieren mayor precisión del dibujo, siguen agregando los valores que ustedes quieran de este lado y pueden lograr dibujar cualquier parábola, ¿sí? El que sepa hacer la fórmula del vértice o quiera la fórmula del vértice, yo se las paso. Me avisan por el foro y se las paso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de este? Obviamente lo que va a ir cambiando en una parábola o la otra, o en una función cuadrática y la otra, es que esta cuenta que voy repitiendo en cada uno de estos renglones va a ser distinta, ¿sí? Después el resto, el procedimiento es todo lo mismo. ¿Estamos? Sí. Bien. Pasamos entonces a el último punto, no sé si alguno tuvo algún problema, este es como bastante sencillo, que es pasaje de unidades. A ver si hay alguna aclaración para hacerles. Bueno, no sé si todos recuerdan cómo pasar de metro a centímetro, de decímetro a metro, de metro a kilómetro. ¿Sí? Esas son como los 3 primeros, son unidades de longitudes simples, ¿sí? Unidades de longitud. Yo te iba a preguntar eso porque me cuesta un poco hacer los pasajes. Dale. Ahí va. Me dificulta un poco todavía. Dale, vamos a repasar un poco eso y ya estamos. Bueno, para las unidades tienen que tener en cuenta, básicamente, casi yo diría de memoria, la tablita, ¿sí? La tablita de unidades. Ya sea cuando trabajamos con unidades de longitud, con unidades de superficie o área, que es lo mismo, o con unidades de volumen, ¿sí? Que son unidades simples, cuadradas y cúbicas. Tengo metros. Para la derecha, decímetros, centímetros, es como voy achicando la escala, ¿sí? Esto sirve mucho también para que entiendan cuando usen el AutoCAD. Esto es clave. Porque ustedes están dibujando en metros, pero la impresión va a salir en centímetros. Bueno, ya es, cuando impriman mal 10 veces y se quieran morir cuando vean lo que sale por el plotter, esta tablita la van a ir corriendo a buscarla. Así que si la entienden ahora, les voy a ahorrar varios pesos que yo perdí en su momento, ¿no? En algún momento lo tuve que relacionar. Bueno, tengo esta tablita, es como la clásica. Para unidades simples, por ejemplo,
si yo tengo, vamos con el primero, que son 3,45 metros. O sea, 3 metros 45. ¿Qué quiere decir 3 metros 45? La unidad, o sea, lo que sea la parte entera del número, se ubica, que en realidad lo que se ubica es la coma en la unidad que me da. ¿Sí? Fíjense, acá tengo metros, entonces la coma la voy a poner acá, en metros. Son 3 metros. ¿Sí? 3 metros, 45. Entonces acá pongo el 4 y acá pongo el 5. ¿Sí? Puedo decir si quiero 3 metros con 45 centímetros. Siempre donde cae el valor es la unidad. Entonces, me pide que lo pase a centímetros. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer solamente es mover la coma. ¿A dónde la tengo que mover? La voy a mover de acá, o sea, desde los metros, que es de donde empieza, un lugar para la derecha, otro lugar para la derecha y la dejo ahí. ¿Sí? ¿Por qué la dejo ahí? Porque me está pidiendo centímetros. Entonces me muevo 2 veces para la derecha hasta los centímetros. ¿Está? Y así con todo. Si me pediría, por ejemplo, bueno, ¿cuánto equivale? 3,45. Y una vez que la moví, obviamente, la cancelo de acá, la tacho. Me quedan 345 centímetros. ¿Sí? Si me está pidiendo, por ejemplo, que pase de metro a, por ejemplo, hectómetro, la coma la tengo que traer hasta acá. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahí en ese caso? Y tengo que ir saltando para el otro lado. Tengo que ir 1, 2 para el otro lado y viene ahí. ¿Sí? Y cuando me voy para la izquierda, ¿qué pongo acá y acá? Ceros. Ceros. Relleno todo con ceros. ¿Sí? Entonces, el resultado, digamos, la equivalencia de 3,45 metros son 0,0345 hectómetros. ¿Sí? Bueno, y así con todos. Básicamente, por cada unidad que ustedes se mueven para la izquierda, tienen que dividir por 10. ¿Sí? Si los ceros tienen que coincidir con estos saltitos que yo voy dando de una unidad a la otra. Es decir, si salto 2 veces porque voy 2 unidades para la izquierda, tengo que dividir por 100, porque tiene, ¿sí?, 2 ceros. Para la derecha es lo contrario, tengo que multiplicar por 10. ¿Sí? Lo mismo, si paso de metro a centímetro, tengo que multiplicar por 100, porque tiene 2 ceros, me moví 2 lugares para la derecha. Entonces, para la izquierda divido, para la derecha multiplico. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando tengo que trabajar con unidades de áreas, o sea, unidades cuadradas? Es muy similar, si entendieron la unidad cuadrada es lo mismo. Con la diferencia que estoy trabajando con, obviamente, unidades al cuadrado. Entonces, trabajar con unidad al cuadrado, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar? Ponerle 2 ceros. Muy bien, por cada lugar que yo me corro, ¿sí? Si me corro para la derecha, esté en la unidad que esté, ¿no? Si me corro para la derecha, tengo que multiplicar ahora por cada lugar por 100. ¿Sí? O sea que si me corrí 2 lugares, o sea, pasé de metros cuadrados a centímetros cuadrados, lo que voy a hacer es multiplicar por 100. Perdón, voy a multiplicar por ¿cuánto? No, por 10.000. Por 10.000. ¿Sí? Ahí ya son 4 ceros que tiene que tener el número de la multiplicación. ¿Por qué 4 ceros? Estos 2 del primer corrimiento, de metros cuadrados a decímetro cuadrado. Y estos otros 2 por el segundo corrimiento y freno ahí. ¿Está bien? Si voy para el otro lado, me voy para la izquierda, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, pero dividir. Dividir por 100 por cada unidad que me voy moviendo. ¿Estamos? Entonces, para las unidades cúbicas pasa lo mismo, pero con la diferencia que, ¿qué cosa? Con unidades por 1000. Por 1000. Son 3 ceros por cada unidad, ¿sí? Entonces, de esa forma puedo ir pasando de metros cúbicos a centímetros cúbicos o a decímetros cúbicos. ¿Está? Cuando hagamos ejercicios, ya sea en topografía, que vamos a usar los centímetros, metros, kilómetros, ¿sí? Varias de estas unidades de medida, siempre es súper importante que antes que empiecen a hacer el ejercicio, chequeen de que esté todo en la misma unidad. Porque a veces me suman kilómetros con centímetros como si fuera lo mismo y son como 2 cosas distintas. ¿Está? Entonces, siempre chequear antes de empezar a hacer las cuentas que las unidades estén todas expresadas en lo mismo.
Si quieren trabajar en centímetros, lo trabajan en centímetros. Si quieren hacerlo en metros, lo hacen en metros, que son como las dos más comunes, o los kilómetros. Eso lo manejan como quieren, porque el resultado es lo mismo, pero expresado de otra forma. ¿Sí? Es como yo digo hola y digo hello, estoy diciendo lo mismo, expresando lo mismo de distintas formas. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si digo 1 metro o digo 100 centímetros o 1000 milímetros, estoy refiriéndome a la misma distancia. ¿Está? Profe, y una pregunta. Sí. Si póngale que nos dan de 3,45 metros cuadrados. Sí, pero Y nos dan para pasarlo a metros común, a centímetros común. Espera que borro todo y anoto lo que me estás diciendo. 3,45 metros cuadrados. Metros cuadrados. Para pasarlo a centímetros común, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, ahí en ese caso, la única forma de que vos pierdas una unidad, ¿sí? Digamos, de que pases de un trabajo de 2 dimensiones o de área, pasar a un trabajo de 1 dimensión, o sea, lineal, la única posibilidad es que vos lo dividas por tantos metros. ¿Sí? Y de esa forma puedas cancelar uno de estos metros con el metro de acá abajo y el resultado te va a quedar expresado en metros. ¿Sí? Pero para que pase eso tiene que haber una división de 3,45 dividido un número, o sea, tantos metros, ¿sí? Y eso te va a dar tantos metros. Y esos metros de resultado lo pasás a centímetro como unidad. Pero no puedes pasar directamente de unidades cuadradas a unidades simples. No, está bien. Mi pregunta era cómo se tendría que hacer. Primero se tendría que pasar a metros y después de los metros lo pasaría a centímetros. Exacto. Primero simplificás la unidad de alguna forma, depende de cómo esté planteado el enunciado, ¿sí? Y listo. Es lo mismo que si yo te digo, tenés una caja que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Qué volumen tiene? 1 metro cúbico, ¿no? 1 metro cúbico. Bien. Fíjate ahí cómo pasamos de una unidad simple a una expresión volumétrica, ¿sí? Porque obviamente si tengo una caja, tenés 3 dimensiones, largo, ancho y alto, ¿sí? Entonces, 1 por 1 por 1 te da 1. Metro por metro por metro te da metro cúbico, ¿sí? Ahora, si me decís, ¿cuánto mide la superficie de la base, por ejemplo? Bueno, ahí tenés que hacer, ¿qué cosa? Una división o una multiplicación donde haya 1 metro por 1 metro y el resultado es 1 metro cuadrado. ¿Sí? Bueno. Perfecto, profe. Aclaró la duda, gracias. Y así vas pasando de... Esto lo vamos a hacer después en derivadas, cuando hagamos optimización hay varios problemitas de estos. ¿Sí? Pero lo que les decía es, si yo en vez de decirle que mide 1 por 1 por 1, les digo esto. Por ejemplo, una caja que mide 1 metro y 100 centímetros de altura. ¿Sí? Antes de hacer la cuenta esta de esto por esto por esto, ¿sí? Para lograr esos metros cúbicos, vos tenés que transformar estos centímetros en metros. ¿Sí? O sea, 100 centímetros son 1 metro. Por lo tanto, este 100 centímetros lo tenés que expresar como 1 metro. Una vez que tenés metro, 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 ahí llegás a metro cúbico. ¿Sí? Porque a veces me ponen 100 por 1 por 1 igual a 100 metros cúbicos. ¿Sí? Como que ya saben qué cosa los centímetros. ¿Sí? Como que no le dan bola a los centímetros. Así que, bueno, eso sería como un repaso general de todas las cositas que vamos a ir viendo durante el año, que nos vamos a ir como encontrando durante el año. Así que bueno, no puedo creer que respetamos. Esto en la presencialidad no suele pasar, que terminamos justito en la hora. Por la duda, antes que me olvide, alguien que yo no haya nombrado hoy y que no lo haya notado, que por ahí entró más tarde o yo lo acepté en el medio de la clase y no lo anoté. Por lo que voy leyendo creo que están todos, pero bueno.
Bueno, clase que viene, no tienen que hacer nada para el lunes que viene, vamos a arrancar con topografía, ya tienen habilitado el foro, después fíjense, yo hoy les voy a habilitar el foro para esto, para que me hagan todas las dudas que haya quedado sobre esto, pero ya vamos a ir avanzando y empezar con la unidad 1. Clase que viene vamos a tener un poco de teoría de todo lo que es topografía, les dejo el trabajo práctico, y la otra clase haremos como una clase repaso, clase consulta también sobre ya el trabajo práctico de topografía o ejercicios de topografía. ¿Sí? Creo igualmente, esperen que dejo de grabar porque si no dura 50 horas.